Hola, soy José Roberto Couri Argueta, estudio la ingeniería en mecatrónica y esta es la evidencia número 2 de la materia de ética profesional y ciudadanía. ¿En qué consiste esta evidencia? Es en prácticamente enfocarnos en el código de ética del mecatrónico. Más que nada son una serie de preguntas que voy a ir contestando. La primera es definir las características que distinguen a tu profesión específica. ¿A qué se dedica? La ingeniería mecatrónica es una ingeniería que abarca 4 ramas que son la mecánica, la electrónica, sistemas y control. Con esto lo que se busca es crear maquinaria a la cual nos ayuda a facilitar las actividades humanas en la industria. Cosas que el humano puede hacer, pero que una máquina lo haría más rápido. Esto es a lo que nos enfocamos nosotros, los mecatrónicos. ¿Qué riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de corrupción que se presenta? Bueno, el mecatrónico es muy fácil a través de la maquinaria a ser corrupto, ya que la manipula, el manual, sean mecánica, objetos, materiales, el manejo de herramientas, soldadura, incendios a propósito, explosiones, ruidos y situaciones específicas de la maquinaria que se utiliza. Nosotros podemos llegar a ser corruptos a través de nuestro trabajo si es que hacemos mal uso de las herramientas, máquinas o manuales de los cuales utilizamos. La siguiente es: ¿qué vulnerabilidades humanas alcanza a tocar? Bueno, el ser humano es muy vulnerable y en la industria hay que tener mucho cuidado, ya que si se aplica algún tipo de corrupción pueden causar daños pequeños, grandes. Por ejemplo, uno pequeño podría ser sencillamente dañar una máquina, el cual pueda perjudicar nada más a la empresa y sea un gasto monetario. Pero uno grande podría ser un accidente en el cual una persona puede hacer que otra, por su corrupción, pueda llegar a perder una mano, un dedo, cualquier tipo de extremidad y poner en riesgo su salud y su vida, y recibir un daño que puede ser irreversible. La siguiente pregunta es más que nada enfocándonos ya al código de ética del ingeniero mecatrónico. Dice: ¿ocurrió algún escándalo en relación con esta profesión? Estuve indagando mucho y la verdad no encontré algo en lo cual se enfocara que un ingeniero mecatrónico hiciera algún tipo de corrupción o algún escándalo con esta profesión, ya que esta profesión es muy reciente, tiene como 30 años de que se empezó a utilizar este término de mecatrónica. Entonces es muy difícil, por así decirlo, que haya algún tipo de corrupción. Estuve indagando, la verdad no encontré ninguno. ¿Cuándo se promulgó este código? Bueno, el código del ingeniero, más que nada el código de ética del ingeniero, se publicó el 1 de julio de 1983. El testigo que estuvo durante la firma fue el licenciado Miguel de la Madrid, el actual presidente de México en ese entonces. Y ahora voy a mencionar el código de ética del mecatrónico. Como sabemos, como cualquier tipo de persona, el mecatrónico tiene que ser íntegro y honesto, respetar las normas jurídicas y morales, mostrar un trato educado, amable hacia los superiores, tanto como los subordinados. No deberá prestar sus servicios a construcción de armamento y de destrucción masiva. Esto con el fin de, como nosotros sabemos crear mucha maquinaria, hacer uso de nuestro conocimiento a la maquinaria de manera adecuada. Y en el momento de desarrollar proyectos, tratar de que sean lo ecológicamente sustentables para no, ¿cómo se podría decir? No dañar el planeta y hacerlo lo más verde posible. Hay varios ejemplos, por así decirlo, porque hay conflictos en un ingeniero en general que se pueden involucrar. Un ingeniero tiene vínculos con clientes, consultores, competidores y contratistas. Esto puede generar mucha corrupción al querer estar
apoyándolos cuando no debería ser así. Conflicto por intereses, sobornos, para así como recibir regalos, comida, servicios, como cualquier persona en su área puede recibir este tipo de tratos, el tratamiento confidencial y más de esto, subempleo y actividades paralelas. Es lo que más se puede dar de conflictos en cualquier ingeniero. Entonces, por eso se creó el Código de Ética del Ingeniero, para evitar este tipo de escándalos y corrupciones. Ok. Y mi estimación o evaluación del código, mencionamos 5 puntos del código. La pregunta es, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles del código? Para empezar, yo no considero que ninguno sea mejor que otro, ni más fuerte ni más débil. Solo les estoy dando esta característica por el hecho de que se enfoca mucho uno más a la mecatrónica que el otro. Para mí el fuerte debería ser no deberá prestar sus servicios a construcciones de armamento de destrucción masiva, respetar las normas jurídicas y morales, y no debe aceptar el desarrollo de proyectos que sean ecológicamente sustentables y percatarse de algún proyecto de la empresa o de la ecología en superiores, por así decirlo. Estos se me hacen más importantes debido al conocimiento que nosotros tenemos. Es más importante cuidar al planeta y evitar este tipo de accidentes. Los débiles para mí serían ser íntegro y honesto y mostrar una conducta y un trato educado y amable hacia los superiores como los subordinados. Yo no considero que esto sea un punto débil, sino simplemente lo puse en las partes débiles porque este tipo de actividades de ser íntegro, honesto y el trato educado y amable deben estar todo el tiempo como ser humano para nosotros, y es prácticamente para cualquier área. Entonces por eso no lo considero tan importante como los otros. Ahora, ¿por qué no metí también el de respetar las normas morales y jurídicas? Sino porque en el área de ingeniería en mecatrónica hay ciertas normas que tenemos que respetar, que son diferentes, como la de un ingeniero industrial, un arquitecto, un abogado y un médico. Por eso la metí en el de las más fuertes. Y dice, redacta 3 sugerencias necesarias para mejorar el código de ética de tu profesión, y describir un ejemplo claro y práctico para cada sugerencia. Mis sugerencias serían no ser presuntuoso ni alardear por un proyecto bien hecho cuando lo elaboremos. O sea, simplemente no andarlo presumiendo, solo sentirte satisfecho, porque hay mucha gente que cuando consigue un proyecto lo empieza a presumir con todos y no se ve bien. Simplemente hacer lo más calmado posible para evitar este tipo de querer recibir algo a cambio por realizar solo tu trabajo. Se me hace algo que no va adecuado. Ok, el siguiente, no atentar contra la salud y bienestar de la sociedad. Eso sería porque al nosotros crear maquinaria podemos atentar contra la vida de ciertas personas. Entonces esa gente que empieza a utilizar nuestra maquinaria son muy capaces de cometer accidentes. Entonces hacerlo lo más seguro posible y lo más sencillo para que no ocurran accidentes que pueden ser muy trágicos. Y el último sería no perjudicar a una empresa a cambio de beneficios económicos. Esto quiere decir no crear algo, por ejemplo una maquinaria a medias, que no esté al 100%, y luego venderla para que así te sigan comprando mucho más maquinaria. Es simplemente hacer tu trabajo bien hecho, porque así todos sabrán que eres un buen ingeniero, eres un gran profesionista y ganas buena reputación. Como a mí me mencionó un profesor, si haces una cosa bien, una persona, tal vez 2, te van a recomendar mucho. Entonces vas a ganar más credibilidad y vas a ser mejor. Pero si haces el trabajo mal, por un pequeño detalle, no te van a recomendar hacia 10 personas.
Entonces eso se me queda muy grabado, entonces hay que hacer las cosas correctamente. Bueno, esto sería todo. Como conclusión me gustaría decir que fue muy importante esta actividad, ya que el código de ética de ingenieros, ya sea de ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, licenciados, es muy importante tenerlo presente cuando estemos profesionando en nuestra vida laboral, ya que nosotros debemos guiarnos lo más ético posible para poder ejercer nuestra profesión siendo íntegros, honestos y leales. Sería todo por mi parte y muchas gracias.